Pasamos ahora a las reglas mnemotécnicas. La palabra mnemotecnia deriva del griego y significa memoria y arte. Una regla mnemotécnica es un sistema sencillo utilizado para recordar una secuencia de datos, nombres y números y en general para recordar listas de datos relacionando palabras, imágenes, etc. Estas reglas son utilizadas para que aquellas personas que deben memorizar mucha información aumenten no solo su capacidad de retención, sino que además también aumenten su eficacia por una mayor facilidad para obtener información retenida en la memoria. La agilidad y rapidez con la que el recuerdo surge aumenta, y esto a su vez repercute en el resultado perseguido por cada persona en particular. Son muchas las reglas que existen y a continuación vamos a describir las más destacadas. La primera de ellas es el método de las iniciales. Cuando tenemos una lista de palabras que recordar, podemos construir una palabra con la inicial de cada una de ellas, de tal manera que ésta nos recuerde cómo empieza cada palabra de la lista. Cuando el orden de la lista no es importante, podemos hacer combinaciones hasta que la palabra clave sea la más sencilla de recordar para nosotros. Ahí os he dejado un ejemplo para que lo veáis más claramente. El siguiente método es el método de la historia o el relato. Se construye una historia con todas las palabras que debemos memorizar y posteriormente recordar. En este caso no es importante el orden, pero sí que aparezcan todos los elementos a memorizar. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que las palabras a memorizar sean volcán, el Teide, Tenerife y 3.718 metros. Por ejemplo, Mariano caminaba tranquilamente por el parque cuando de repente visualizó un volcán muy alto. Perplejo por su grandiosidad, pensó que aquella montaña se llamaba el Teide. Quiso recordar que se encontraba en Tenerife, pero hizo especial esfuerzo por recordar cuánto medía aquel volcán. Se acercó a un señor que andaba cerca y se lo preguntó, siendo la respuesta de este 3.718 metros. Veis cómo cada uno de los datos que queríamos recordar aparecen en la historia. Tenemos también el método Loci o de los lugares. Es un método que permite, a través del recuerdo de la imagen de determinados lugares o espacios, recordar palabras importantes. Asimismo, puedes organizar las palabras en base a recorridos que te resulten conocidos, como puede ser el habitual que va desde vuestra casa hasta vuestro trabajo. Por ejemplo, puedes escoger un lugar de la casa como es el dormitorio. Si tienes que aprenderte determinadas ciudades, las puedes ubicar en algún objeto o cosa de este espacio. Por ejemplo, la cama. La relacionamos con Huelva. La cama está en Huelva. Por ejemplo, la alfombra. Las alfombras de Córdoba son diferentes. Y así sucesivamente. También tenemos el método de la cadena, que sirve para recordar las listas de palabras en un orden concreto. Para ello debemos emparejar de dos en dos las palabras por orden. El primero con el segundo con el tercero y así sucesivamente. Una vez emparejados los nombres, debemos crear una pequeña historieta que nos permita unir las palabras, como por ejemplo Juan Carlos, Sofía, Felipe, Leticia. Por ejemplo, la historieta. Juan Carlos se encontraba preocupado por cómo ayudar a su país cuando Sofía apareció en su vida y le ayudó a solventar sus dudas con multitud de ideas. Años más tarde nació su hijo, que se llamó Felipe, un joven que poco a poco destacaría por su inteligencia. Cuando fue adulto conoció a Leticia, la cual, al igual que hizo doña Sofía con Juan Carlos, ayudaría a este en su trabajo. Por ejemplo, también tenemos conversión numérica. Relacionamos una letra al número que deseamos recordar y construimos con estas letras una palabra. Como por ejemplo, si queremos recordar la fecha 1931, asociamos el 1 con la letra A, el 9R, 3C, 1A y tenemos la palabra arca que formaría el número 1931. Bien, estos métodos nos permitirán memorizar más fácilmente el contenido deseado y a pesar de que nos lleve un tiempo la organización del material, permitiremos a nuestro cerebro acceder más rápidamente a nuestros recuerdos. Además, evitaremos que el contenido se retenga en la memoria a corto plazo, ya que la información aquí solo permanecerá unos segundos, facilitando así el acceso a una memoria a largo plazo, la cual retendrá la información durante días, semanas e incluso durante años. Bien, pasamos al siguiente punto. Las técnicas de motivación. Comencemos hablando de la motivación. Pues bien, la motivación es una de las claves del éxito para todo en la vida, pero resulta fundamental aún más a la hora de estudiar y de alcanzar el éxito en nuestros exámenes y más que nada en la oposición.
Aunque desde muy pequeñitos nos enseñan que hay que sacar buenas notas, todos sabemos que estudiar no es una tarea fácil. Son muchos los elementos que parecen estar en nuestra contra, como lo mal que nos cae el profesor que nos imparte X asignatura, lo que nos guste o nos disguste la materia, lo largo de los temarios, por ejemplo, el poco tiempo que solemos disponer para estudiar, lo complicado de determinadas asignaturas, el ruido que hay en nuestras casas, mil factores. Se supone que en nuestro caso en particular la materia sí que debe ser algo que nos agrada, ya que estamos estudiando unas oposiciones para dedicarnos a ello durante el resto de nuestras vidas. Sin embargo, el temario es realmente extenso y no todos los apartados nos van a gustar por igual o nos van a resultar igual de sencillos o igual de complicados. Eso es algo que vosotras y vosotras sabéis realmente bien. Sin embargo, todas estas dificultades se pueden superar si tenemos motivación. Vamos a centrarnos en la palabra motivación, que resulta una palabra bastante interesante. Viene del verbo latino movere, que quiere decir ponerse en marcha, y es que eso es lo que necesitamos para vencer cualquier tipo de dificultad. Si nos dejamos vencer por los impedimentos, nos paramos, no hacemos nada. Dejamos pasar las oportunidades y veremos cómo los demás nos superan mientras nos quedamos atrás. Sin embargo, si nos ponemos en marcha, poco a poco veremos cómo seremos capaces de superar cualquier tipo de obstáculo, por muy inalcanzable que nos resulte en un primer momento. Vamos a ver entonces qué es lo que necesitamos para ponernos en marcha, es decir, para motivarnos. Pues bien, necesitamos motivación en el estudio. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado la siguiente frase de estudiar no es divertido, me aburre, no me puedo concentrar? Quizá todos y todas estemos de acuerdo con la afirmación de que estudiar no es divertido, pero ya que no es divertido, en nuestras manos está el hacerlo por lo menos interesante. Las razones que os pueden motivar como opositores no son las mismas que pueden motivar a un niño de primaria o a un joven de secundaria. Vosotros y vosotras estáis luchando por vuestro futuro, por alcanzar la meta con la que seguramente siempre habéis soñado, porque si hay algo en lo que debemos coincidir es que las oposiciones a las que nos enfrentamos están basadas en la vocación. Todos sentimos esa enorme vocación, quizá desde siempre o quizá no, que nos llevará a la motivación y por ende al éxito. Y además, dos cosas están claras. Quien algo quiere, algo le cuesta. Y además, el entusiasmo mueve montañas.